La noche que descubrí que mi novia me era infiel no fue el peor momento de mi vida. El peor momento llegó 3 días después, cuando descubrí con quién me estaba engañando. Porque no era un desconocido, no era un compañero de trabajo, no era alguien aleatorio de internet. Era una persona que había estado sentado en mi mesa, que había comido en mi casa, que me había dado la mano mirándome a los ojos mientras yo confiaba completamente en él. Y honestamente, si ese día alguien me hubiera dicho que todo iba a terminar destruyendo no solo mi relación, sino también mi trabajo, mi grupo de amigos y hasta mi manera de confiar en las personas, jamás lo habría creído. Hola, soy Santiago. Y esta es la historia de cómo la persona con la que pensaba casarme terminó convirtiéndose en la experiencia más dolorosa de toda mi vida. Todo empezó hace más o menos 1 año y medio. En ese momento yo tenía 27 años y sentía que por fin estaba entrando en esa etapa donde la vida empieza a acomodarse. Tenía un trabajo estable en una empresa logística, había logrado independizarme y llevaba casi 5 años con mi novia, Valentina. Y cuando digo que la amaba, no lo digo por exagerar la historia. Literalmente pensaba que ella era el amor de mi vida. Nos conocimos cuando ambos trabajábamos en una tienda de ropa del centro comercial. Ella estaba estudiando diseño gráfico y trabajaba medio tiempo. Yo era supervisor de inventario y hacía turnos eternos porque necesitaba ayudar económicamente a mi mamá. Recuerdo perfectamente la primera vez que hablamos. Yo estaba organizando unas cajas en bodega y accidentalmente tumbé un montón de perchas al piso. Ella apareció riéndose y dijo: «Eso fue demasiado dramático». Y desde ahí empezamos a hablar. Primero mensajes, después salidas, después llamadas hasta las 3 de la mañana, y eventualmente terminamos viviendo juntos. La relación no era perfecta, obviamente. Discutíamos por tonterías, a veces por dinero, a veces porque yo trabajaba demasiado, a veces porque ella decía que yo era muy cerrado emocionalmente. Pero nunca pensé que fuéramos una pareja infeliz. De hecho, unos meses antes de descubrir la infidelidad, yo había empezado a ahorrar para comprar un anillo. Nadie lo sabía, ni siquiera mis amigos. Quería darle la sorpresa completa. Mi plan era pedirle matrimonio en diciembre durante un viaje a Cartagena que llevábamos años planeando. Y ahora que lo pienso, es aterrador cómo alguien puede estar planeando un futuro contigo mientras simultáneamente destruye la relación a tus espaldas. Todo empezó a cambiar poco a poco, pero en ese momento yo no lo notaba. Valentina empezó a usar muchísimo más el celular. Sonreía mirando la pantalla. A veces escondía el teléfono cuando yo me acercaba. Y sí, sé que eso suena sospechoso, pero cuando amas a alguien, siempre encuentras explicaciones. Seguro está hablando con las amigas. Seguro es algo del trabajo. Seguro estoy exagerando. Uno se convence de cualquier cosa para no aceptar lo evidente. También empezó a llegar más tarde. Primero eran 15 minutos, después 1 hora, después supuestas reuniones improvisadas. Y siempre había una explicación lógica. Siempre. Lo más triste es que yo confiaba tanto en ella que ni siquiera discutíamos por eso. Mis amigos empezaron a sospechar antes que yo. Una noche estábamos tomando cerveza en el apartamento de mi amigo Kevin y él me preguntó: ¿todo bien con Valentina? Yo me reí. Sí, ¿por qué? Él dudó unos segundos antes de responder. No sé, últimamente se ve rara. Recuerdo que inmediatamente la defendí, porque así era yo con ella. Podía soportar cualquier crítica hacia mí, pero jamás permitía que hablaran mal de Valentina. «Estás imaginando cosas», le dije. Y honestamente, ojalá hubiera sido imaginación. 2 semanas después pasó algo que todavía recuerdo perfectamente. Era viernes. Yo había salido temprano del trabajo porque quería sorprenderla con una cena. Compré sushi, vino y hasta unas velas ridículas que encontré en promoción. Llegué al apartamento como a las 7 de la noche. Pero Valentina no estaba. Le escribí. No respondió. La llamé.
Nada. Y eso era raro porque normalmente contestaba rápido. Pasó una hora, después otra, hasta que finalmente me escribió. Perdón, amor, me salió una reunión del trabajo. Y aunque ahora parece obvio, en ese momento le creí, porque el amor te vuelve ciego de formas absurdas. Esa noche llegó casi a las 11. Se veía nerviosa, y recuerdo perfectamente que cuando intenté abrazarla, ella evitó mirarme directamente. Estoy agotada, dijo. Ni siquiera tocó la comida. Se bañó y se acostó a dormir. Y yo me quedé sentado en la sala sintiendo algo raro en el pecho. No sospecha exactamente, más bien incomodidad. Como cuando tu intuición intenta advertirte algo, pero todavía no quieres escucharla. Al día siguiente pasó algo todavía peor. Estábamos desayunando cuando le llegó una notificación al celular. Vi cómo automáticamente giró la pantalla para que yo no pudiera verla. Y fue tan rápido, tan automático, que por primera vez pensé, algo no está bien. Pero otra vez no dije nada, porque tenía miedo de parecer tóxico o controlador. Hoy me doy cuenta de que muchas veces las personas ignoramos señales clarísimas, solo por miedo a aceptar la realidad. Y entonces llegó la noche que cambió todo. Me desperté a las 2:37 de la mañana porque sentí una vibración constante. El celular de Valentina estaba iluminando toda la habitación. Ella dormía profundamente a mi lado. Y juro que intenté ignorarlo, de verdad lo intenté. Pero la pantalla volvió a encenderse. Y esta vez alcancé a leer parte del mensaje. Quería quedarme contigo hoy. Sentí un vacío horrible en el estómago. Mi corazón empezó a latir rapidísimo. Miré a Valentina. Dormía tranquila, como si nada estuviera pasando. Y ahí tuve una pelea mental horrible conmigo mismo. Porque jamás había revisado un celular ajeno. Nunca. Pero había algo dentro de mí gritándome que lo hiciera. Así que tomé el teléfono. Y lo desbloqueé. Todavía recuerdo cómo me temblaban las manos. La conversación estaba archivada. Eso fue lo primero que me destruyó. Porque las personas no archivan conversaciones inocentes. Abrí el chat. El nombre era Daniel, y mientras iba leyendo, sentía literalmente cómo se me cerraba el pecho. Había mensajes de todos los días. Fotos, audios, chistes internos, planes para verse, coqueteos. Y después encontré algo peor, mucho peor. ¿Tu novio sospecha algo? No, Santiago confía demasiado en mí. Creo que nunca en mi vida había sentido una humillación tan grande. Porque no solo me estaban engañando, se estaban burlando de mí. Y yo ni siquiera tenía idea. Seguí leyendo, aunque cada mensaje me destruía más. Anoche quería quedarme contigo. Ya no siento lo mismo por él. Contigo todo se siente diferente. Había mensajes de hacía casi 6 meses. 6 meses mintiéndome todos los días. 6 meses besándome. Durmiendo conmigo. Planeando viajes conmigo. Mientras tenía otra relación escondida. Y entonces encontré algo que me terminó de romper completamente. Un mensaje enviado apenas 3 días antes. Si Santiago descubre algo, voy a negarlo todo. Me quedé congelado. Porque ahí entendí algo horrible. Ella no sentía culpa. Ella tenía un plan. Pasé casi 1 hora leyendo conversaciones, fotos, audios, hoteles, excusas, mentiras. Cada cosa nueva era peor que la anterior, hasta que llegué hacia una foto de ellos juntos en un restaurante. Y cuando vi bien la imagen, sentí que el mundo literalmente se me vino abajo, porque conocía perfectamente a Daniel. Era compañero mío del trabajo. Sí, el tipo que me estaba engañando con mi novia. Trabajaba conmigo todos los días. Habíamos almorzado juntos decenas de veces. Yo le había contado problemas personales. Le había hablado de mi relación. Incluso una vez le enseñé el anillo que pensaba comprar. Y él ya estaba acostándose con Valentina mientras fingía ser mi amigo. Juro que en ese momento me dieron ganas de vomitar. Fui al baño, me miré al espejo
y no reconocía mi propia cara. Sentía rabia, tristeza, humillación, pero sobre todo sentía algo peor. Vergüenza. Vergüenza de haber sido tan ingenuo. A las 5 de la mañana Valentina se despertó. Yo estaba sentado en la sala mirando la pared. Ella salió medio dormida y dijo, ¿qué haces despierto? La miré unos segundos y pregunté, ¿desde cuándo estás con Daniel? Nunca voy a olvidar su expresión. Fue miedo puro. No tristeza, no culpa, miedo. Se quedó completamente congelada. ¿Qué? Leí todo. Empezó a llorar inmediatamente. Y después llegaron todas las frases típicas. No es lo que parece. Fue un error. Podemos hablar. Pero ya no había nada que hablar. Porque una aventura de 6 meses no es un error. Es una decisión repetida cientos de veces. Pensaba pedirte matrimonio. Le dije. Cuando escuchó eso, se tapó la cara llorando. Y honestamente, eso me destruyó todavía más. Porque incluso después de todo, seguía sintiendo amor por ella. Ese es el problema cuando amas de verdad. El dolor no mata el amor inmediatamente. A veces conviven juntos. ¿Lo amas?, pregunté. Ella tardó demasiado en responder. Y cuando alguien tarda tanto en responder algo así, ya sabes la verdad. No sé. Ese no sé terminó de romperme. Así que fui al cuarto, saqué una maleta y empecé a guardar ropa. Ella me siguió llorando por todo el apartamento, intentando detenerme, pero yo ya estaba completamente apagado emocionalmente. Antes de salir me dijo, por favor no destruyas esto. Y entonces le respondí algo que todavía recuerdo perfectamente. Tú ya lo destruiste hace meses. Me fui al apartamento de mi mamá. Y honestamente pensé que eso era lo peor que podía pasar. Pero no. Porque al lunes siguiente tuve que ver a Daniel en la oficina. Nunca había sentido tanta rabia acumulada. Él actuó completamente normal, completamente. Incluso me saludó como siempre. Y en ese momento entendí que existen personas capaces de mentir mirándote directo a los ojos sin sentir absolutamente nada. Intenté ignorarlo durante horas, hasta que en el almuerzo exploté. Lo enfrenté en el estacionamiento. ¿Desde cuándo estás con Valentina? El tipo se quedó congelado. Y luego hizo algo que jamás voy a olvidar. Suspiró. Como si estuviera cansado, como si el problema fuera una molestia para él. Santiago, las cosas se salieron de control. Escuchar eso casi me hace perder completamente la cabeza, porque parecía más preocupado por la incomodidad que por el daño que había causado. Eres una basura, le dije. Y él respondió algo que todavía me da rabia recordar. Ella tampoco estaba feliz contigo. Eso casi termina en pelea. De hecho, otro compañero tuvo que separarnos. Y obviamente toda la oficina terminó enterándose. Los rumores empezaron inmediatamente. Las miradas, los comentarios, la gente hablando a escondidas. Nunca me había sentido tan humillado en mi vida. Eventualmente pedí vacaciones porque mentalmente ya no soportaba estar ahí. Pasé semanas completamente destruido. No dormía bien, no comía. Bajé muchísimo de peso. Y lo peor era que Valentina seguía escribiéndome todos los días. Llamándome, llorando, diciendo que había cometido el peor error de su vida. Pero algo dentro de mí ya estaba roto. Y aunque quería perdonarla, sabía que jamás volvería a confiar igual. Un viernes en la noche apareció en la casa de mi mamá, empapada por la lluvia, con los ojos hinchados de llorar. Y tenía algo en la mano, el anillo, sí. Mi mamá le había mostrado el anillo accidentalmente semanas antes. «¿Pensabas casarte conmigo?», dijo llorando. Yo sentí un dolor horrible en el pecho, porque verla sosteniendo ese anillo hacía todo muchísimo más real. «Santiago, yo sí te amo». Y ahí exploté. «No haces esto cuando amas a alguien». Ella empezó a llorar todavía peor. «No sé qué me pasó». «Sí sabes». Silencio. Y entonces dijo algo que jamás olvidé. «Me acostumbré a que siempre ibas a estar ahí». Eso me destruyó completamente. Porque entendí que mientras yo la valoraba como la persona más importante de mi vida, ella me veía como algo seguro, algo que nunca iba a perder. Y muchas personas destruyen relaciones exactamente por eso, porque creen que la otra persona jamás se va a ir. Esa noche se fue llorando,
Y durante meses no volvimos a hablar. Yo empecé terapia, volví al gimnasio, me enfoqué en trabajar, intenté reconstruirme poco a poco. Pero sanar no es lineal. Había días donde me sentía mejor. Y otros donde una simple canción me destruía completamente. Lo peor era pensar en todos los recuerdos felices y preguntarme cuáles habían sido reales. Porque cuando descubres una traición tan grande, empiezas a cuestionar absolutamente todo. Meses después descubrí que Daniel también engañaba a otra mujer. Sí, no era la primera vez. Y honestamente eso me ayudó a entender algo importante. El problema nunca fui yo. Hay personas que simplemente destruyen todo lo que tocan. Eventualmente Daniel renunció a la empresa porque el ambiente se volvió insoportable. ¿Y Valentina? Bueno, ella terminó sola. Porque la relación con Daniel tampoco funcionó, y sinceramente no me sorprendió. Las relaciones que empiezan con mentiras normalmente terminan igual. La última vez que vi a Valentina fue hace 6 meses en un supermercado. Se veía diferente, más cansada, más triste. Hablamos apenas unos minutos y antes de irse me dijo: perderte fue el peor error de mi vida. Y aunque mucha gente pensaría que escuchar eso da satisfacción, no fue así. Porque cuando amas de verdad a alguien, incluso después del daño, no disfrutas verlo destruido, solo sentí tristeza. La vi alejarse empujando el carrito del supermercado y entendí algo importante. A veces perder a alguien duele muchísimo, pero quedarte con esa persona habría dolido todavía más. Hoy estoy mejor, muchísimo mejor. Aprendí cosas que jamás habría entendido sin pasar por todo eso. Aprendí que amar no significa ignorar señales. Que confiar no significa permitir faltas de respeto. Y sobre todo aprendí algo muy importante. No importa cuánto ames a alguien, no puedes obligar a una persona a valorarte. Puedes darlo todo. Ser fiel, apoyar, construir, intentar hacer las cosas bien. Y aún así, la otra persona puede elegir destruirlo todo. Y eso no habla de tu valor. Habla de las decisiones de ellos. Todavía guardo el recibo del anillo en una caja vieja. Antes me destruía verlo, ahora no. Ahora lo veo y pienso, menos mal descubrí todo antes. Porque imagina enterarte de algo así después de casarte, después de tener hijos, después de construir una vida todavía más complicada. A veces, lo que parece el peor momento de tu vida, en realidad termina salvándote. Y sí, todavía creo en el amor, aunque me rompieron horrible. Aunque tardé muchísimo en volver a confiar. Porque una mala experiencia no significa que todas las personas sean iguales. Y tampoco quería convertirme en alguien frío por culpa de una traición. Así que si alguien está escuchando esta historia mientras pasa por una ruptura o una infidelidad, quiero que recuerde algo. Va a doler muchísimo. Probablemente más de lo que imaginas. Pero eventualmente vas a volver a dormir tranquilo. Vas a volver a reír sin sentir ese vacío en el pecho. Y un día mirarás atrás entendiendo que sobreviviste a algo que pensaste que te destruiría para siempre. Porque al final, la peor traición no es que alguien te engañe. La peor traición es perderte a ti mismo intentando amar a alguien que ya decidió lastimarte.